Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris, hoy con el título Crear mi propio guión. Y me surge una pregunta para empezar. ¿Me resulta interesante el guión de mi vida? ¿Me resulta interesante mi propia historia? Si la respuesta es que no, pues quizás he de poner algo de interés en crear un nuevo guión. Y a veces sentimos que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, pero podemos caer en querer hacer cambios a un nivel como muy externo. Quizás tengo ese sentimiento de querer cambiar algo, pero lo que me surge así de una forma como más fácil, pues he de cambiar de trabajo, he de cambiar de lugar de residencia, o he de cambiar de compañías, de pareja. Y bueno, esto a veces puede ser necesario, pero cuando solo nos enfocamos en estos cambios a nivel externo, es fácil que nos llevemos a esas diferentes situaciones, a esos diferentes lugares, a esas diferentes relaciones, lo mismo que estábamos viviendo y experimentando internamente en situaciones anteriores. Quiero decir que cuando pasa un poco de tiempo después de ese cambio a nivel externo, me puedo encontrar con los mismos problemas, con los mismos obstáculos que tenía en esas situaciones anteriores. Yo recuerdo una persona con la que trabajé durante un cierto tiempo que había estado pasando por diferentes departamentos, por diferentes oficinas de la empresa, y iba dejando un departamento, una oficina, quejándose pues de los problemas con las relaciones, con los compañeros, y llegaba a una nueva oficina y al cabo de un tiempo tenía que volverse a ir porque volvían a aparecer esos problemas. Entonces, bueno, ¿dónde estaban esas situaciones problemáticas? ¿En esas oficinas o bien esa persona lo llevaba con ella? Entonces, realmente si sentimos que queremos hacer cambios en ese guión de nuestra vida, hemos de descubrir seguramente cambios a nivel más profundo, a nivel de creencias, a nivel de pensamientos, a nivel de ver a los demás, la vida, las situaciones desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva en la que puedo encontrar nuevas respuestas, incluso una perspectiva diferente para mirarme a mí misma, a mi propio ser internamente, desde una perspectiva diferente en la que pueda descubrir nuevos recursos, nuevas cualidades, nuevas respuestas. Y en este punto quería plantear otra pregunta, otra reflexión, y es si siento que el guión de mi vida hasta ahora o hasta hace muy poco ha sido creado por las situaciones que he vivido, por las personas que me rodeaban, con las que me he relacionado, y el personaje que ha ido viviendo ese guión también de alguna manera ha sido modelado por esas situaciones, por esas personas, por esas circunstancias.
Y si es así, realmente necesito plantearme cómo empezar a crear yo mi propio guión, cómo salir de esos condicionamientos que han estado creando mi guión hasta ahora y han estado modelando el personaje que ha estado viviendo ese guión. Muchas veces hablamos de que somos personajes, interpretando como una obra, como la obra de nuestra vida. No sé si siempre queda claro que somos un personaje interpretando una obra, una historia. ¿Cómo podemos entender más que somos un ser interpretando un personaje? Quizás cuando nos sentimos muy atrapados en esa historia, en lo que está viviendo ese personaje, en las emociones que vive ese personaje, en los pensamientos que tiene ese personaje, en el sufrimiento que está viviendo o en la felicidad, o en las creencias que tiene ese personaje. Cuando estamos muy atrapados, ahí es muy difícil darse cuenta que somos un personaje. Pero cuando somos capaces de distanciarnos de alguna manera de esa historia de nuestra vida y ver ese personaje interpretando esa película, ese guión, como en una pantalla, en nuestra mente, cuando somos capaces de vernos en la pantalla de nuestra mente como ese personaje interpretando esa historia, y entonces empezar a captar los matices que tiene ese personaje a nivel de cómo se expresa, qué palabras utiliza, qué es lo que siente, qué emociones le surgen en determinadas situaciones. Cuando somos capaces de vernos a nosotros mismos desde una parte consciente, desde una parte que observa sin juzgar, desde una parte como calmada, serena, tranquila, desde esa parte podemos ver ese personaje. Desde ahí nos podemos dar cuenta que podemos decidir cambiar lo que ese personaje está interpretando, lo que ese personaje está expresando, lo que ese personaje está compartiendo a nivel de palabras, a nivel de acciones. Y de alguna manera también nos podemos distanciar de lo que ese personaje está sintiendo a nivel de emociones, a nivel de sentimientos. Y podemos decidir desde esa parte consciente cambiarlo. Si podemos hacer ese ejercicio de distanciamiento del personaje, nos daremos cuenta que realmente somos actores, somos personajes interpretando ese guión de nuestra vida. Si no somos capaces de crear esa distancia, de situarnos como esos observadores del personaje, de nuestra historia, de nuestro guión, nos encontraremos diciendo, es que yo soy así y no puedo cambiar. Pero cuando yo digo yo soy así y no puedo cambiar, es porque estoy completamente apegado al personaje. No soy capaz de alguna manera mantener una distancia consciente, una distancia en la que me sitúo en la conciencia del ser que soy, en la conciencia del observador. Entonces aquí hemos de diferenciar, ¿no? Una cosa es el ser consciente, con la capacidad de darse cuenta, con la capacidad de observar, con la capacidad de percibir,
con la capacidad de discernir y decidir. Yo soy el ser consciente. Y otra cosa es el personaje que he estado interpretando durante mucho tiempo en mi vida de una forma inconsciente, totalmente atrapada en ese personaje. Entonces, el personaje no es libre. El personaje está atado, es dependiente de las situaciones que ha vivido, es dependiente de las relaciones que ha creado, de las relaciones en las que se ha visto involucrado. El personaje nunca va a poder crear un guión nuevo, porque el personaje piensa que es eso, piensa que es lo que ha sufrido, piensa que es lo que ha experimentado, piensa que son las creencias que ha ido adquiriendo. Y el personaje no puede decidir salir de ahí. Solo cuando me sitúo como el ser consciente, es como que doy un paso atrás, un paso de distanciamiento, un paso de introspección hacia una conciencia más profunda de quién soy realmente. Solo cuando me sitúo en esa distancia empiezo a ver ese personaje actuando, condicionado, totalmente atado a esos condicionamientos que ha ido viviendo, atado a ese guión. Entonces, desde esa parte consciente, puedo decidir realmente crear algo nuevo. El personaje no es libre, el ser consciente es libre y puede decidir. Es fácil permanecer como el ser consciente, ese ser desapegado, ese ser que permanece en un espacio de libertad, de conciencia, de estabilidad, de poder interior, de consistencia. No es fácil, no es algo que nos venga ya, con un chasquido de dedos. Hemos de dedicar un tiempo, una atención, primero a través de la meditación. A través de la meditación nos vamos situando en ese espacio de conciencia, en ese espacio más sereno, en ese espacio más calmado, en el que accedo a esa conciencia desde la que puedo percibir esa realidad del personaje como de una forma más amplia y más desapegada. A través de la meditación vamos conectando con esa conciencia del ser, con las cualidades, también con el silencio interior desde el que surgen respuestas para de alguna manera darme cuenta qué es lo que tengo que fortalecer en el ser para ir soltando ese personaje, que ese personaje cada vez tenga menos fuerza en mi vida, porque de alguna manera cuanto más fortalezco al ser consciente, cuanto más fortalezco las cualidades del ser, ese personaje va perdiendo poder y lo puedo ir descubriendo más en mi actuación, en mi vida diaria, en mi día a día. Lo puedo ir descubriendo cuando caigo en esas creencias, en esas reacciones automáticas como el personaje. Me puedo distanciar y decir, vale, he caído en esta respuesta automática, en esa reacción en la que cae el personaje, pero de alguna manera desde ese espacio consciente que puedo ir fortaleciendo a través de la meditación, pero que luego también en la acción puedo ir manteniendo cada vez más y puedo ir dándome cuenta, ¿vale? He caído en esa reacción, quizás de miedo, quizás de ira, quizás de inseguridad, quizás de falta de confianza,
quizás de juicio, de crítica, pero como he ido fortaleciendo ese ser consciente, me puedo dar cuenta también en la acción y en la misma acción de alguna manera ir transformando esas actitudes, transformando esas creencias limitantes que me han llevado a reaccionar y alimentar ese personaje. Entonces, de alguna manera estamos creando un nuevo papel, un nuevo guión, el guión de un actor héroe, porque no es cualquier cosa hacer ese cambio, esa transformación, ese cambio de vivir desde el personaje a vivir desde el ser consciente. Es un cambio de conciencia, es una transformación. Estoy como de alguna manera muriendo a la identidad del personaje que no soy en realidad y tengo que irlo soltando. Estoy muriendo a la conciencia del ego y no es cualquier cosa. Y estoy naciendo a esa identidad del ser consciente. Estoy naciendo a una identidad espiritual, a una identidad elevada. Y es una verdadera transformación. Entonces, es como que estoy interpretando un papel héroe, porque es como que estoy yendo en contra de creencias muy arraigadas en mí, en mi subconsciente, y que me han estado de alguna manera dominando, llevando a esa falta de independencia interna, esa falta de libertad, y intento de alguna manera cada vez ser más consciente y liberarme de esos condicionamientos en los que ha estado ese personaje. Entonces es como ese héroe que quiere liberar a la princesa de las garras del dragón, y eso lo estoy interpretando yo misma, desde esa parte consciente, desde esa parte genuina del ser que soy. Porque al final ese actor héroe ya no es más un papel que estoy creando, sino que en realidad es como permitir que la verdad del ser emerja. A través de la meditación vamos descubriendo que nuestro ser es un ser pacífico, es un ser amoroso, es un ser benevolente, es un ser feliz, es un ser poderoso. Entonces, ese papel del actor héroe ya no es tanto un papel, no es algo que esté creando de una forma ficticia de algo que no existe, sino más bien es como que estoy permitiendo que el ser que soy, que la verdad genuina que yace en lo profundo del ser emerja. Cuando más voy conectando con ese ser consciente, con ese ser espiritual, con las cualidades del ser, más voy percibiendo esa realidad sutil del ser, pero al mismo tiempo poderosa. Entonces es como que voy permitiendo que ese ser se exprese en libertad, porque voy soltando esos condicionamientos que traía el personaje y que voy descubriendo siendo cada vez un poquito más consciente, discerniendo lo que es real de lo que es falso, soltando lo que es falso y fortaleciendo lo que es verdadero.
Entonces, un viaje interesante para crear ese guión de mi vida. Un viaje en el que de alguna manera he de ir descubriendo el personaje con el que me he estado identificando y aceptándolo totalmente. Ese personaje que he vivido de una forma inconsciente durante mucho tiempo, ha estado intentando hacerlo lo mejor posible, ha estado intentando sobreponerse a quizás a situaciones difíciles que ha tenido que vivir, ha estado intentando sobrevivir en situaciones que no sabía cómo llevar de otra manera. Entonces, toda la aceptación de mi ser hacia ese personaje, tengo que aceptarlo totalmente y escucharlo, también aprender a escucharlo, porque de alguna manera también me va a ir guiando a cómo puedo ir soltando lo que me ha estado limitando y lo que necesito fortalecer en mi propio ser. Y aquí me gustaría compartir una experiencia que tuve hace un tiempo en meditación y estaba intentando ver ese personaje que yo he interpretado durante mucho tiempo. Es como un ejercicio, ¿no?, de meditación, de introspección, de silencio, de reflexión, como intentando ver cómo actuaba ese personaje en algunas situaciones de mi vida. Y lo veía, pues eso, como si estuviera viendo una película, del personaje de una película. Y la verdad es que me producía como ternura ver cómo ese personaje que yo había estado, y bueno, todavía en algunos rasgos todavía estoy interpretando, no lo he soltado totalmente el personaje, siendo honesta, todavía van apareciendo ahí rasgos de ese personaje, pero viéndolo desde ese observador desapegado y de alguna manera amoroso también, porque es un observador que no juzga, ¿no? Como que surgen buenos sentimientos, ¿no? Y pues eso tenía como una ternura, ¿no?, hacia ese personaje, pues que había intentado llevarlo lo mejor posible en diferentes escenas que había tenido que vivir, algunas más difíciles que otras, ¿no? Y de repente, viéndome como ese personaje y surgiendo en mí como esa ternura, surgieron dos palabras, como disparadas, ¿no?, sin pretenderlo yo. Surgieron dos palabras en mi mente. Campeona y buena. Y bueno, entonces digo, bueno, ¿qué me quieren decir estas dos palabras? ¿Qué me quieren transmitir? Porque surgieron como con mucha fuerza. Y entonces, bueno, la palabra campeona, viendo al personaje y viendo cómo yo me sentía viéndolo y aceptándolo y cómo me sentía desapegada y el proceso que había hecho de alguna manera para superar limitaciones de ese personaje, condicionamientos que tenía ese personaje, muchos miedos, muchas inseguridades. Pues para mí la palabra campeona era, vale, pues bien, o sea, bien, quedan algunos rasgos de ese personaje, pero wow, lo estás haciendo bien, ¿eh? Eres una campeona.
te puedes poner una medalla de alguna manera, porque has ido superando muchos condicionamientos que tenía ese personaje, que traía ese personaje por diferentes experiencias de la vida. Eso me fue bastante claro, pero ¿por qué la palabra buena? Y bueno, intentando entender por qué me había surgido también esa palabra buena, y vi diferentes aspectos. Por un lado, la palabra buena, porque me lo equilibraba con la palabra campeona, porque vale, bueno, sí, había estado haciéndolo bien en ese proceso, que todavía continúa, en ese proceso de soltar el personaje, lo había estado haciendo bien, pero una campeona con bondad, no una campeona que tiene que mostrar a los demás que es mejor que otros porque ya ha logrado superar ciertas cosas, porque ha conseguido soltar, liberarse de ciertas cosas, porque me estoy poniendo una medalla de, vale, pues hasta ahora pues lo he ido haciendo más o menos bien, pero mantener ese sentimiento de bondad me ayuda a entender que cada uno de nosotros estamos en ese camino de descubrir a nuestro propio personaje e intentar soltarlo. Entonces, que esa medalla que me ponga de campeona no me haga sentir ni más ni menos que nadie. Y luego también porque en ese proceso de soltar el personaje, para mí ha sido importante sentirme buena realmente, o sea, soltar culpabilidades. Me he sentido culpable, bueno, si lo explicaran ni se entendería. Me he sentido culpable por diferentes cosas, y entonces el sentir esa bondad del ser es algo que he necesitado. Y por otro lado, también una creencia errónea que había en mí por alguna expresión que había escuchado a lo largo de mi vida y que había creado una creencia errónea en el ser. No sé si algunos lo habéis podido oír también. Y es una expresión que dice: el ser bueno es ser tonto. Entonces es algo que me he dado cuenta que me condicionaba en este proceso de soltar el personaje, porque estar en el ser, conectar con la verdad del ser, te lleva a conectar con una bondad profunda, no con ser bueno a nivel externo, no con querer quedar bien con los demás, no con querer complacer a otros, no con hacer lo que los demás me dicen, sino conectar con la verdad del ser, con la conciencia del ser, me lleva a un estado de bondad muy profunda, muy verdadera, muy auténtica. Pero ese estado de bondad puede quedar como bloqueado por esa creencia de el ser bueno es ser tonto. Entonces, desde esa bondad profunda del ser, voy a sentir que no tengo necesidad de pelearme con otros, de demostrar que soy más fuerte o más valiente, o que tengo más ira que otros, o que tengo más poder que otros. O sea, desde la bondad del ser no voy a tener esa necesidad de demostrar una fortaleza del ego. Entonces me voy a poder permitir sentir esa bondad
interna sin sentirme tonta, sino todo al contrario, ¿no? Sentir la sabiduría del ser que se permite expresar ese amor profundo, esa bondad. Al final la bondad es amor, amor hacia uno mismo y amor hacia los demás. Y bueno, pues ir reconociendo ese personaje con toda la aceptación y reconociendo a ese ser, no solo a través de la meditación, sino también llevándolo a la acción, permitiendo que ese ser se exprese con esas cualidades en nuestras relaciones y siendo cada vez más los creadores de nuestro propio guión. Pero eso solo lo vamos a poder hacer realmente desde esa parte consciente, desde esa parte del ser. Y bueno, pues ahora vamos a entrar en ese espacio de meditación, en ese espacio de silencio para conectar con ese ser que somos, con esa verdad profunda. Y bueno, para ello pues vamos a ir sentándonos cómodos en el lugar donde estamos, en la silla donde estamos. Dejamos los pies bien apoyados en el suelo, la espalda lo más recta posible. Y vamos a ir creando un espacio de bienestar para nuestro cuerpo físico de una forma muy consciente. Y podemos sentir que este momento presente es único. Este momento presente es especial y es valioso, porque es el momento que tengo para crear algo nuevo. Y solo tengo que decidirlo. Es un momento libre de obligaciones, libre de responsabilidades. Un momento libre de dependencias externas. Y transmitimos a nuestro cuerpo físico un mensaje de tranquilidad. Aunque estemos solos en el espacio físico en el que nos encontramos, estamos acompañados por otros seres humanos que también quieren crear algo nuevo, algo hermoso. Así que esta energía que yo voy activando para ir conectando con lo más elevado, con lo más precioso, es una energía que también van activando otros seres humanos
que como yo buscan esa transformación, esa renovación, ese crecimiento. Y me siento agradecida de poder disfrutar y compartir estos momentos tan especiales, tan únicos, de autoconocimiento y de una relación sutil a través de nuestra conciencia, de nuestra vibración. Y vamos a ir llevando nuestra conciencia, nuestra atención a un espacio más profundo, a la cueva de la introspección. Un espacio protegido, un espacio donde voy entrando en contacto con mi naturaleza genuina, con lo más sagrado del ser que soy. Y la chispa de energía espiritual que brilla en el centro de mi frente, por detrás de mis ojos, aunque tenue, siempre está ahí brillando. Y a salvo de cualquier polución. En el trono del centro de la frente, la chispa de energía espiritual que soy brilla. Con su luz pura. La luz eterna del alma. Irradia la cualidad de la paz. No he de buscar la paz. Ni siquiera la he de crear.
porque yo soy paz. Respiro en paz. Y voy llenando a mi propio ser de esa energía. Y en este ambiente de paz, me siento libre de las influencias externas. Y desde esta paz puedo empezar a decidir qué quiero expresar, qué quiero compartir con los demás y con el mundo. Desde esta conciencia serena, y calmada, empiezo a crear el guión de mi vida. Desde la paz, todo lo que surge es beneficioso para mi propio ser y para los demás. Tengo la claridad para discernir para decidir qué es lo mejor para expresar, para compartir. Y puedo crear una vida en armonía. Y me voy reconociendo como el ser consciente
el ser viviente. Como la chispa de energía espiritual que existe más allá del mundo físico. El alma que es eterna. Y por unos momentos regreso a esa conciencia original, a mi origen, al mundo del dulce silencio. Vuelo al mundo de la paz. Y me encuentro con el ser más elevado, con el ser más pacífico, con el ser supremo. Con Dios. Ese ser siempre libre, nunca atrapado en un papel, en un personaje, eternamente consciente. Me transmite su energía renovadora, transformadora. Su amor incondicional. Un amor que sana. Un amor que nutre. Y siento que realmente puedo crear algo nuevo, un nuevo guión para mi vida. Como un héroe
creo transformación en mi propio ser. Para vivir desde la verdad, desde lo auténtico, desde lo genuino. De dentro hacia afuera. En libertad. Y vamos a ir volviendo a la conciencia del lugar donde estamos, del momento presente, aquí y ahora. Om Shanti. Bueno, pues hacer nuestra vida interesante, nuestra vida valiosa. Y nuestra vida rica y plena. Y solo lo podemos hacer nosotros mismos, hacer una vida que valga la pena ser vivida, realmente interesante. Pues Om Shanti, gracias por estar ahí, compartiendo vuestra presencia, vuestra energía y hasta otro día. Om Shanti.